Hola y bienvenidos a Código Mentor. El día de hoy hablaremos de los métodos más conocidos y usados al trabajar con arreglos en JavaScript. Y pues entre ellos podemos encontrar a for each, map, find, filter y entre otros. Empecemos. Entonces, el primer método que vamos a hablar va a ser el método for each. Y dicho método pues se va a encargar de iterar a cada uno de los elementos de un arreglo. Por ejemplo, si es que estamos trabajando con un arreglo cuyos elementos son objetos, podríamos utilizar al método for each para poder extraer una determinada propiedad de cada objeto. ¿Okay? Asimismo, dicho método for each no nos va a retornar ningún valor, como hacen otros métodos, y eso lo vamos a ver en breves instantes. Empecemos. Como pueden ver en este espacio de aquí, he creado a un arreglo el cual se llama personas, cuyos elementos son objetos. En este caso estamos trabajando con la información de una persona, como por ejemplo el nombre, hobby y salario de cada persona. Entonces vamos a utilizar al método for each para poder iterar a este arreglo personas. Entonces para ello simplemente escribimos el nombre del arreglo, punto, seguido del método for each. Y eso es todo. Ahora, dicho método for each pues va a tomar un parámetro. Y el parámetro que le vamos a pasar va a ser un callback, o mejor dicho, una función. Ya que recuerden que si nosotros le pasamos un parámetro a una determinada función y dicho parámetro es otra función, pues dicho parámetro se le conoce como callback, ¿ok? Y eso lo vimos anteriormente. Ahora, dicho callback pues puede tomar dos parámetros. El primer parámetro va a ser una referencia a cada uno de los elementos del arreglo. En este caso, como estamos trabajando con personas, el parámetro pues lo podríamos llamar persona o simplemente obj porque es un objeto, ¿ok? Pero para este ejemplo lo voy a llamar persona. Ahora también le podríamos pasar otro parámetro. En este caso va a ser el número de índice de cada elemento. En este caso lo vamos a llamar index. Ahora en este espacio de aquí simplemente vamos a mostrar la información de cada objeto. Por lo tanto, en primer lugar vamos a escribir el objeto persona. Y recuerden que el objeto persona pues almacena la información de cada persona, pero nosotros vamos a mostrar el nombre de cada persona. Por lo tanto, vamos a acceder a la propiedad nombre. Es decir, que en este espacio de aquí escribimos persona.nombre. Entonces, luego escribimos una coma porque vamos a imprimir el número de índice de dicho objeto, ¿ok? O mejor dicho, de dicho elemento. Veamos. Lo guardamos, recargamos la pantalla y en este espacio de aquí podemos ver el nombre Boris y el número de índice del primer elemento del arreglo es 0. Luego vemos el nombre Luis, el número de índice del segundo elemento es 1 y así sucesivamente. Ahora, esto también lo podríamos simplificar de la siguiente manera. Recuerden que nosotros también podríamos utilizar la función de flecha y para ello pues podríamos borrar la palabra function y en este espacio de aquí escribimos una flecha de esta manera. Y pues el resultado debe ser el mismo. Lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver que el resultado es el mismo. Ahora hablemos del método map. Entonces brevemente vamos a comentar esta línea de código. Y en este espacio de aquí vamos a utilizar al método map. Entonces dicho método map se va a encargar de iterar a cada uno de los elementos del arreglo y de esa manera modificar a cada uno de los elementos. Y al final el método map nos va a retornar un nuevo arreglo en base al arreglo previo. Es decir, que si estamos iterando a un arreglo que tiene 5 elementos, pues el método map nos va a retornar otro arreglo que también tenga 5 elementos, ¿ok? Veamos un ejemplo de ello. Entonces, brevemente vamos a también utilizar al arreglo personas.map. Entonces, dicho método map también recibe un parámetro, en este caso un callback. Entonces, escribimos la función. Ahora, dicha función o callback también recibe dos parámetros. En este caso lo vamos a llamar persona, algo muy parecido al ejemplo anterior. Entonces, en este espacio de aquí vamos a retornar una determinada información escribiendo return y pues vamos a concatenar a cada uno de los elementos del arreglo con el texto hola. Por lo tanto, escribimos hola y luego escribimos persona. Y recuerden que persona es la representación de cada elemento del arreglo. Pero nosotros vamos a extraer el nombre de cada persona. Por lo tanto, escribimos persona.nombre. Y eso sería todo. Ahora recuerden que el método map nos va a retornar un nuevo arreglo. Por lo tanto, vamos a almacenar esta información en un nuevo arreglo. Entonces, en este espacio de aquí podríamos crear a un nuevo arreglo que lo vamos a llamar nueva lista o en inglés simplemente new list, de esta manera. ¿Ok? Ahora en este espacio de aquí vamos a imprimir los valores de dicho arreglo new list. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla
Y en este espacio de aquí podemos ver que tenemos a un nuevo arreglo que también tiene 5 elementos. Pero en este caso estamos acompañando al texto hola a cada nombre de cada persona, como pueden ver aquí. Dice hola Boris, hola Luis, hola Carmen y así sucesivamente. Y todo eso es debido a que estamos utilizando el método map, ya que recuerden que el método map se va a encargar de retornar a un nuevo arreglo en base a cada uno de los elementos del arreglo previo. ¿Okay? En este caso estamos concatenando al nombre de cada persona con el texto hola. Es por ello que el nuevo arreglo tiene a nuevos elementos. En este caso podemos ver al elemento que dice hola Boris y así sucesivamente. Ahora hablemos del método filter. Y pues el método filter se va a encargar de filtrar una determinada cantidad de elementos en base a una condición. Es decir, que para este ejemplo yo voy a filtrar, es decir, solamente extraer aquellos elementos, o mejor dicho, aquellas personas cuyo hobby sea cantar. En este caso podemos ver que tenemos a dos personas cuyo hobby es cantar. Por ejemplo, a la persona Luis y a la persona Percy. Entonces, vamos a utilizar al método filter, el cual nos va a retornar un nuevo arreglo, el cual va a almacenar a dichos elementos que cumplan la condición. Veamos cómo funciona. En este ejemplo, en primer lugar, vamos a comentar esta línea de código. Ahora, en este espacio de aquí, pues vamos a iterar al arreglo personas, luego escribimos el método filter, el cual también va a tomar como parámetro una función. ¿Okay? Entonces, en este espacio de aquí escribimos function de esta manera. Y pues vamos a tener una referencia a cada uno de los elementos del arreglo. En este caso lo vamos a llamar persona. Ahora nosotros vamos a retornar solamente aquellos objetos, o mejor dicho, aquellas personas, en este caso escribimos persona, ¿okay? Cuyo hobby sea igual a cantar. Entonces podríamos copiar dicho texto cantar y pegarlo en este espacio de aquí. Y recuerden que el método filter nos va a retornar un nuevo arreglo de las personas que cumplan esta condición. ¿Okay? Entonces todo este valor lo vamos a almacenar en un nuevo arreglo. Y dicho nuevo arreglo lo vamos a llamar newList2 de esta manera. Entonces simplemente vamos a imprimir el resultado final. Okay, escribimos console.log, luego escribimos newList2. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y en este espacio de aquí podemos ver que tenemos a un arreglo que tiene dos elementos. Y pues los elementos, en este caso las personas que tienen el hobby cantar, solamente son Luis y Percy, ¿correcto? Ahora nosotros también podríamos filtrar o extraer solamente a las personas que tengan el salario mayor a 110. Por ejemplo, para ello podríamos hacer lo siguiente. En vez de hobby, podríamos escribir salario, ¿ok? Y pues vamos a escribir una condición y vamos a decir que vamos a extraer solamente aquellas personas que tengan el salario mayor o igual a 1100, ¿ok? Veamos. En este caso, si nos ponemos a analizar las personas que tienen salario mayor o igual a 1100 son la persona Percy, la persona Rosa, luego las primeras dos personas, Boris y Luis, más no la persona Carmen. Entonces solamente debemos ver a 4 elementos. Veamos, lo guardamos en este espacio de aquí, recargamos la pantalla y efectivamente solamente tenemos a 4 elementos. En este espacio de aquí podemos ver a todas las personas que cumplen dicha condición, es decir, salario mayor o igual a 1100, ¿correcto? Y pues si desean también podemos utilizar la función de flecha, es decir, que borramos la palabra function, luego escribimos la flecha en este espacio de aquí. Y como solamente estamos ejecutando o retornando una sola línea de código, también podríamos borrar la palabra return conjuntamente con las llaves. Entonces en este espacio de aquí simplemente escribiríamos persona.salario mayor o igual a 1100. Y pues el resultado debe ser el mismo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla. Y efectivamente el resultado es el mismo. Y pues también podrían hacer lo mismo con el método map. Es decir, que borramos la palabra function en este espacio de aquí, escribimos la flecha y en este espacio de aquí también podríamos borrar las llaves y la palabra return. Y el resultado debe ser el mismo. Ahora hablemos del método find. Y pues dicho método find se va a encargar de encontrar al primer elemento que cumpla una determinada condición. Por ejemplo, si nos vamos al arreglo,
vamos a encontrar aquella persona que tenga como hobby cantar, ¿ok? En este caso nosotros tenemos a dos personas, a Luis y a Percy, pero como vamos a utilizar el método find se va a encargar de encontrar a la primera persona que cumpla la condición, y cuando encuentre a dicha persona ya no va a continuar con la iteración, es decir, que la ejecución terminará y solamente debemos ver a la persona Luis en este caso. Veamos cómo funciona. Pues en este espacio de aquí brevemente vamos a hacer algo muy parecido. Escribimos personas.find. Brevemente en este espacio de aquí vamos a comentar esta línea de código. Ahora, el método find también recibe un parámetro, el cual es una función. Asimismo, dicha función recibe un parámetro. En este caso, el parámetro lo vamos a llamar persona para tener una referencia a cada elemento del arreglo. Ahora, en este espacio de aquí escribimos return y luego vamos a extraer el hobby de cada persona, es decir, que escribimos persona.hobby, ¿ok? El cual va a ser igual a cantar. Entonces, lo que va a pasar va a ser lo siguiente. El método find se va a encargar de iterar a cada uno de los elementos del arreglo, y cuando encuentre esta condición, la iteración culminará inmediatamente, es decir, que ya no va a continuar con la iteración. Entonces, esta función find nos va a retornar un determinado valor. Por lo tanto, en este espacio de aquí vamos a crear a una nueva variable, lo cual lo vamos a llamar la variable x, ¿ok? Ahora, en este espacio de aquí, pues simplemente vamos a imprimir el valor de dicha variable. En este caso, lo que debemos ver debe ser la información o el objeto que cumpla esta condición, es decir, aquella persona cuyo hobby es cantar. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver el objeto Luis, ¿ok? Pero ¿por qué solamente Luis? Porque como les dije, el método find simplemente se encarga de encontrar a la primera persona que cumpla esta condición, y cuando encuentre a esa persona, la iteración culminará inmediatamente. Ahora también podríamos utilizar la función de flechas si desean. En este espacio de aquí nos podemos deshacer de la palabra return conjuntamente de las llaves, ¿ok? Y pues el resultado debe ser el mismo. En este espacio de aquí escribimos la flecha. Y recuerden que si solamente la función de flecha toma un parámetro, ya no es necesario los paréntesis, ¿ok? Y el resultado debe ser el mismo. Lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente el resultado es el mismo. Entonces, con estos ejemplos acabamos de ver el uso del método for each, map, filter y find. Entonces, de esa manera hemos aprendido a cómo utilizar los métodos más populares al trabajar con arreglos en JavaScript. Y en el siguiente video aprenderemos a cómo utilizar el método reduce, el cual puede ser utilizado al trabajar con un arreglo y de esa manera poder reducir o simplificar una determinada información. Y eso lo veremos en el siguiente video. Asimismo, si te gustó este video, no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para de esa manera poder recibir más contenido relacionado a este video, es decir, relacionado a la programación. Y de esa manera nos vemos en el siguiente video.